a los días ya se desaparecía, como por un mes, algo así. Y después volvía otra cuenta de que ya ella y yo éramos personas totalmente diferentes y que no teníamos nada en común. Tener un cerote aquí a la par y usted pretender que no le va a llegar el olor a cerote. Hace como unos 15 años yo tenía una amiga en el trabajo con la que yo me llevaba súper bien. Y en esos tiempos era cuando yo me iba de fiesta, cuando tomaba un montón de alcohol y estaba en relaciones tóxicas. Y ella no recuerdo que se fuera de fiesta, pero sí siempre pasaba en relaciones tóxicas y como detrás de hombres que la trataban súper mal. Entonces, por decirlo así, siempre como que nos pasábamos consolando entre los dos y nos hicimos súper unidos. La cosa es que yo dejé de trabajar ahí y pues perdimos poco a poco el contacto. Y hace como unos 2 o 3 años yo abrí Facebook otra vez, o sea, reactivé mi cuenta porque quería poner anuncios de mis productos y entonces ahí la vi. Y como yo tenía ese recuerdo tan lindo de ella, entonces creo que fui yo el que le escribí y volvimos a hablar y empezamos a hablar más seguido. Entonces ya ella me empezó a contar de cómo estaba su vida ahora y me contó que estaba enamorada de este hombre y que tenían una relación pero que terminaban y después volvían y que ella sufría un montón por él pero que igual estaba súper enamorada. Y ustedes saben que cuando uno pasa por cosas y las logra superar, el instinto de uno siempre es como querer ayudar a los demás. Entonces yo me acuerdo que como ya yo había pasado varias situaciones así y ya me había tocado, por decirlo así, hacer el trabajo y sanar y buscar terapia y todo esto, entonces yo como que empecé pues a compartirle cosas que a mí me habían funcionado y pues a decirle que ella valía mucho y que ella podía conseguir una persona que de verdad la quisiera, que estuviera disponible para ella. Y entonces empecé como a apoyarla. Entonces empecé a notar dos cosas. La primera fue que a pesar de que cuando ella me buscaba y yo pues estaba ahí para ella y la escuchaba y pues le decía que se quisiera más y todo esto, ella parecía que sí entendía, pero a los días ya se desaparecía, como por un mes, algo así. Y después volvía otra vez con el clásico, uy, es que tengo que contarle algo, y ese algo era que había vuelto con el tipo y ya el mae le había hecho algo y habían vuelto a terminar, entonces ya ella estaba triste y volvía a buscarme como para que yo la escuchara. Y la segunda cosa fue que, que ella todavía seguía exactamente igual que cuando éramos super amigos, hacía como 15 años. Seguía igual con los mismos problemas, con las mismas relaciones, era lo mismo, la misma historia, solo que lo que cambiaba era el personaje, o sea, el hombre con el que estaba en este momento, pero la historia era la misma. Y a pesar de que yo le tenía mucho cariño, todavía llegó un punto donde ya yo me tuve que alejar de ella porque primero me estaba usando solo como basurero emocional, o sea que ella venía, me contaba las cosas y de alguna forma en su cerebro eso era como ya haber hecho algún trabajo. Entonces, pues ella se desahogaba y ya se sentía bien y al rato volvía a caer en lo mismo porque no había hecho el trabajo, no había ido a terapia, no se había sanado, sino que simplemente se había desahogado y ya, pues para ella eso era hacer algo. Y eso no quiere decir que si un amigo de uno está pasando por algo feo, uno pues no va a estar ahí para escuchar al amigo y que se desahogue con uno. La cosa es cuando ya simplemente lo buscan a uno cuando se sienten mal y después ya cuando, por ejemplo, ella cuando andaba con el tipo, ni se acordaba de que uno existía. Y entonces también me di cuenta de que ya ella y yo éramos personas totalmente diferentes y que no teníamos nada en común, solamente un recuerdo de un tiempo en el que pues sí, éramos muy parecidos y por eso
éramos tan unidos porque estábamos como en la misma, ¿cómo se dice? Pues como en lo mismo. Y ahorita ya no. Y es que también cada vez que ella venía y me contaba las cosas, yo la escuchaba y la aconsejaba. Como les digo, para ella era como que ya ella hubiera hecho algo, entonces el dolor que estuviera sintiendo se le aliviaba momentáneamente. Entonces era como que si cada vez que yo la escuchaba y le daba atención y consejos, como que era como que si yo le estuviera poniendo anestesia. Eso es como tener una muela podrida y en lugar de ir al dentista y sacársela, que pues sí, es un proceso más invasivo y usted va a tener que pasar unos días en recuperación, pero es la única forma de acabar con el problema, por decirlo así, no poniéndose anestesia. Porque pues sí, uno se puede poner anestesia un tiempo, pero en algún momento a huevo usted va a tener que ir y sacarse esa muela y pasar por todo ese dolor. Ahí me disculpan la iluminación porque no sé, como que el sol se va, se viene, como el internet de aquella doña. Bueno, y como les estaba diciendo, cuando uno ya decide sanar, uno tiene que pasar por mucho dolor, no es algo así como que, uy, ya, quiero sanar y ya lo decido y de repente ando brincando y una pura contentera, porque no, hay que pasar por una etapa de sufrimiento y de ver su sombra y de integrar la sombra y muchas veces también de aceptar la responsabilidad de que uno es quien tiene que hacerse cargo del bienestar de uno, no los demás, ni estarle echando la culpa a los demás. Para darles un ejemplo, hace muchos años, cuando yo estaba pequeño, por allá de los noventas, había una señora que era como vecina de mi abuela y me acuerdo que la señora se había hecho una liposucción. Y esto fue así como o sea, todo el pueblo se dio cuenta porque como les digo, era como en los noventas y pues en ese tiempo no era algo tan común como es ahora. Entonces me acuerdo que la señora se había hecho la liposucción o liposucción, creo, liposucción. Bueno, la cosa es que la señora se hizo ese procedimiento y al tiempo volvió a ganar todo el peso que había perdido. ¿Por qué creen ustedes que fue eso? Porque ella simplemente cambió, por decirlo así, el exterior y, y siguió con los mismos hábitos alimenticios y su mismo estilo de vida que tenía antes de perder todo ese peso. Entonces, obviamente, el cambio fue solo por fuera, no hizo el cambio por dentro, no hizo el trabajo. Otra vez se fue el sol. También para darles otro ejemplo, hace un par de años yo había entrado en un grupo de Facebook ahí internacional y la cosa es que en una de las publicaciones había un mae que era como de Polonia, yo creo, y el mae había puesto que estaba muy deprimido y que estaba pasando por una situación así, así. Y la situación por la que él estaba pasando yo también la había pasado y ya la había superado, entonces ahí yo le había escrito que pues que cuando necesitara ayuda que me escribiera y etcétera. Entonces ya el mae me empezó a escribir y, y yo le empezaba como a dar consejos o a decir, ok, a mí me funcionó esto y esto. Y el mae todo era un pero, era, sí, pero es que tal cosa, sí, pero es que no, sí, pero es que no sé cuánto. Para darles un ejemplo, digamos, el mae estaba viviendo con la familia y el mae ya no quería vivir ahí porque se llevaban muy mal y pues la pasaba feo. Entonces el mae no trabajaba, entonces yo me acuerdo que yo le había dicho que por qué no se buscaba un trabajo o algo así, y que para que se pudiera ir de ahí. Y el mae que no, que es que le daba mucha ansiedad salir a trabajar. Y cosas así, como que yo veía nada más de que yo a veces le preguntaba, ¿y cómo se siente? ¿Cómo está? Ay, es que me siento mal, y es que todo el tiempo era así como, es que yo no, es que yo soy muy feo, es que yo no puedo. Y es que entonces ya llegó un día en que yo dije, no, sea tonto ya, o sea, este mae no quería ser ayudado, el mae simplemente lo que quería era estar ahí en un estado de víctima y que siempre hubiera alguien ahí como
arreándolo, yo no sé, dándole atención. Entonces también yo como que poco a poco me fui desapareciendo porque también otra cosa que les iba a decir, uno termina desgastado. Es como que si yo tuviera un vaso de agua y ok, a veces yo el vaso de agua está lleno, entonces yo, ok, alguien viene, me pide un traguito, yo pues tome, le doy un traguito e igual me quedo con suficiente agua para mí, pero hay momentos en los que ya uno da tanta agua que el vaso se le queda vacío, ya ahí es donde a uno también le empieza a afectar emocionalmente el estar tratando de rescatar gente, porque también eso uno tiene que entender lo que por más que ya, ok, yo pasé por una situación horrible y la superé, entonces ya si veo a alguien que pues la está pasando mal también con lo mismo, y yo digo, ok, estas herramientas me ayudaron a mí, tome, pero la persona no quiere recibirlas, uno no puede hacer nada, porque como les digo, es que yo creo que al final, como dice el dicho, nadie experimenta por cabeza ajena y uno tiene a huevo que hacer el trabajo y tiene que sufrir porque solo así uno va a llegar, eso es como si fuera un videojuego. Usted sufre y pasa el trabajo y hace todo y ya le dan las herramientas. Pero si yo ya tengo las herramientas y yo se las trato de dar a alguien que no ha pasado nada, no ha hecho ningún esfuerzo, es como que no, de alguna forma no funciona. Y es que vean, yo les voy a decir una cosita. La sociedad está hecha como para que uno simplemente vaya a trabajar, se vaya a tomar licor los fines de semana, se quede pegado a las redes sociales o a la tele o lo que usted quiera y que pase distraído y que pase así en un ciclo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y si usted, por decirlo de algún modo, se despierta y usted quiere cambiar eso y usted quiere llevar una vida mejor, en el proceso de ese cambio va a haber mucha gente y muchos de estos amigos que se van a tener que ir. Y me acuerdo que había una muchacha que hace YouTube y que hablaba sobre todo esto de ley de la atracción y como todo esto de superación personal. Y desde hace años yo la veía y la fui viendo como ella fue teniendo éxito en su vida, en sus negocios y en todo. Y una vez ella había contado que ella tenía unas amigas desde que era muy joven y que había tenido que alejarse de esas amigas, y yo me acuerdo que en ese momento yo pensé, no hombre, o sea, ¿por qué? Porque no pudo seguir en contacto con las amigas solo porque ya ella pues sí había empezado a tener éxito y todo, y hasta como que una parte de mí hasta se sintió ofendido y todo, como que me lo tomé personal y todo yo. Pero después entendí que uno no puede pretender cambiar muchas cosas de su vida si usted está rodeado de gente que solo se pasa quejando y que pasa teniendo problemas porque no quieren cambiar y que pasan siempre como en ese mood y en esa vibración y como en el papel de víctima, y usted no puede pretender estarse rodeando de esa gente y no y cambiar. O sea, eso es como, no sé, como tener un cerote aquí a la par y usted pretender que no le va a llegar el olor a cerote. Y tampoco es como que usted va a llamar a sus amigos y les va a decir como, ay, es que no, ya yo decidí superarme y ya no les voy a hablar más. No, o sea, simplemente es aceptarlo porque en algún momento, sea como sea, eso va a pasar. La vida se los va a ir quitando a uno del medio. Por ejemplo, yo cuando pues, tenía todo ese, o sea, cuando salía y me iba de fiesta, tenía todos esos amigos que siempre estaban ahí para mí, esos amigos que eran solamente para ir de fiesta. O sea, y mientras, o sea, todos los años que yo duré ahí, de fiesta en fiesta, ellos estuvieron ahí, pero apenas yo empecé a cambiar y empecé a dejar de salir, se fueron desapareciendo. Y con esto no quiero decir que no existan amigos que uno tiene y que van a durar muchísimos años y que van a estar ahí siempre con uno, pero esos amigos también tienen que ir creciendo, al igual que usted. O sea, tienen que ir cambiando de mentalidad, como les digo, usted no puede pretender querer llegar a alcanzar metas y tener un futuro mejor si usted se rodea de gente que pasa en la queja y haciéndose la víctima.
Y se me ocurrió hablar de esto porque generalmente como en Navidad y en estas épocas usted ve un montón de gente en redes sociales y grupos de amigos y en fotos y en viajes y todo parece que es perfecto y que se llevan así como, no sé, como esa gente de Friends o como las madres de Sex and the City. Pero en realidad todo eso, las redes sociales y todo lo que usted ve ahí y esas series también representan como algo que no es así. También siento que las redes sociales también siento que las redes sociales nos dan como una falsa sensación de que la gente está en la vida de uno y que uno conoce a la gente y nada más alejado de la realidad. Ustedes saben que uno siempre pone una parte de la vida de uno, un segundo de la vida de uno, nada más una foto o un video y siempre va a ser la mejor foto o el mejor video. Y uno cree que la gente que está ahí, que le está dando me gusta a sus cosas, son sus amigos. Pero hagan la prueba, cierren las redes sociales, por lo menos por un mes, a ver si alguien se da cuenta o a ver quién está de verdad en su vida. La gente que está ahí no se da cuenta ni siquiera si usted tiene que comer, si se siente mal, si se siente bien, no se dan cuenta de nada. O inicie un emprendimiento y póngalo ahí en redes sociales a ver cuántas de esas personas lo comparten o le dan me gusta a su emprendimiento. Y esto aplica también para esa idealización que se le ha dado a las familias. Y también en Navidad que usted ve ese montón de gente ahí como reunidos en cenas familiares y en paseos y que todo es súper lindo y que todo es puro amor y que todos se llevan súper bien, que son como 30 miembros de la familia y todos, absolutamente todos se llevan súper bien. También porque no hace mucho estaba hablando con una amiga y ella me contaba que cuando ella estaba en el colegio tenía un grupo de amigos y que eran súper unidos y que pues que ya se habían jurado que iban a ser amigos toda la vida y que con el paso de los años ella veía que el grupo seguía ahí y que se iban de paseo y que ponían fotos en redes sociales y todos se veían súper unidos y felices. Y ella me decía que a ella, pues que ella ya no salía tanto con ellos ni nada. Y que de alguna forma ella se sentía como que era ella el problema, como que los demás amigos seguían unidos y ella no. Y estoy seguro que a ustedes también les ha pasado eso, más que todo en Navidad y en estas épocas, porque a mí me pasaba. Pero yo le decía a ella, no, o sea, el problema no es ese, es que primero que es, como les decía, es muy difícil que usted tenga un grupo de 10 amigos y que absolutamente los 10 amigos vayan avanzando en la vida y vayan evolucionando y vayan teniendo como los mismos pensamientos, entonces puedan seguir la amistad. Y segundo, eso también, o sea, mucho de eso es las redes sociales y haciendo la pantalla. Estoy seguro que de esos 15 amigos que están ahí en los viajes y poniendo las fotos ahí súper estéril, estoy seguro que de esos 15 por lo menos unos 5 se caen mal entre ellos y nada más están ahí por hacer la pantalla y para verse lindos en redes sociales. Entonces es una trampa, igual como con las series y las películas que usted ve ahí, como, ay, amigos, forever y todo eso. No quiere decir que no, pero como que en las redes sociales y en las series todo va a estar súper mega maquillado. Entonces, no se sientan mal si ustedes ven eso, ¿verdad? Porque es pura trama la mayoría de veces. En cuanto más se va haciendo uno mayor, se va dando cuenta de que una amistad verdadera se ve más como ese amigo que está ahí para usted en los momentos importantes y que hablan de vez en cuando durante la semana, pero no están ahí todo el día, todos los días, yendo a tomar café o yendo a tomar Cosmopolitans o de viaje todos los fines de semana. Harrison, cante. Yo no canto, yo no soy de esos. Estoy seguro que ustedes también conocen a alguien que se la pasa poniendo esas fotos de fantasía y de que con la pareja y poniendo ahí hashtag amor y hashtag la pareja perfecta y todas esas varas
y usted sabe que eso es solo ahí, que usted los conoce de verdad y usted sabe que eso es una pura trama. Y repito, con esto no quiero decir que no existan los amigos de verdad y que no hayan amistades que duren por muchísimos años. Lo que pasa es que las dos personas tienen que estar como en la misma sintonía, tienen que ir desarrollándose, tienen que ir avanzando en la vida, tienen que ir evolucionando. Y lo mismo con los familiares también. O sea, no es que todas las de los miembros de la familia sean malos o que todas las familias son tóxicas, no, pero tampoco es como que si usted tiene 50 primos y 30 tíos y que todos van a estar en una pura armonía y en un puro amor, eso no, solo se ve, como les digo, en series y en las redes sociales. Yo pienso que todas las personas que llegan a la vida de uno tienen un propósito y tienen algo que enseñarnos. Uno siempre puede aprender de todas las personas, pero cuando ese ciclo ya se cumplió, por más que uno trate de que las cosas vuelvan a ser como antes, pues no van a volver a ser como antes. Muchas veces, como en el caso de esta amiga que les conté, a veces es mejor quedarse con el recuerdo bonito de lo que era esa amistad y no tratar de estar escarbando en el pasado. Como dice la canción de Miguel Ríos, al lugar donde fuiste feliz es mejor que no trates de regresar. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme en los comentarios si a ustedes también les ha pasado algo similar. Y como siempre nos vemos muy pronto en otro video.